Muy buenas noches. Antes de dar inicio a nuestra ceremonia, les solicito poder silenciar sus celulares y o equipo de radiocomunicaciones. Muchas gracias. Para dar inicio a esta ceremonia, les invito a colocarse de pie y entonar nuestro himno nacional. Pueden tomar asiento. El día de hoy nos hemos dado cita en este Salón de Honor para poder participar de la presentación del libro de Novedades, quinta publicación de don Oscar Mellado Torres, bombero insigne de Chile y honorario del Cuerpo de Bomberos de Lautaro, en cuyo libro se presentan una serie de cuentos que relatan los diferentes trabajos a que son llamados los Caballeros del Fuego, y cuyo objetivo es mostrar esta labor de servicio a la comunidad y captar a los jóvenes para que ingresen a nuestras filas. A continuación, para dar la bienvenida, hará uso de la palabra el señor vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Temuco, don Alfredo Lasalle Calfunao. Muy buenas noches a todos y todas. La verdad que para mí es muy importante poder tener la oportunidad de saludar a nuestras distinguidas visitas, a don Oscar Mellado Torres, que es el escritor de este libro de novedades, que además es bombero insigne de Chile y honorario del Cuerpo de Bomberos de Lautaro. A don Hugo Alister Ulloa, que es escritor, que también nos acompaña el día de hoy. Y, por supuesto, a las autoridades de nuestra institución, a nuestro director honorario, don Raúl Jiménez, a los directores de las distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Temuco que están hoy día presentes. También una visita de un cuerpo bombero hermano, don Luis Silva, tesorero general del Cuerpo Bombero de Lautaro, que también nos acompañan. Saludar, por supuesto, a las visitas que también están hoy día presentes en esta actividad, y a todos ustedes que componen
a las distintas compañías de nuestra institución. Contarles, don Óscar, don Hugo, que el Cuerpo de Bomberos de Temuco, si bien es cierto, lleva el nombre de la ciudad principal o ciudad capital, presta servicios también en otras comunas, como es el caso de Vilcún, Concajón, el caso de Pa de las Casas, donde ahí tenemos Metrenco, y por supuesto Pa de las Casas con la sexta compañía, y también Freire con la localidad de Quiepe. Por lo tanto, este cuerpo de bomberos no solamente es de Temuco, sino también es parte de otras comunas en la cual también prestamos servicio. Contarles que el día de hoy están presentes representantes de las 14 compañías, una de ellas brigada, que son parte de nuestra institución de este Cuerpo de Bomberos de Temuco. En una semana especial para nosotros, en la cual el día 30 de junio celebramos a nivel nacional nuestro día, el Día del Bombero y bomberas, por supuesto. Y tener la oportunidad de tener a ustedes el día de hoy en una actividad que no es regular en los bomberos, debemos reconocerlo, ¿ya? A pesar de que mi director honorario dirige la Escuela de Formación Bomberil, pero tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de acercarnos a un libro que además, estoy seguro, relata muchas de las vivencias que nosotros hemos tenido, ya sea en la emergencia y en la vida de nuestra segunda casa, que son nuestros cuarteles. Yo creo que es algo muy interesante y que, por supuesto, vamos a estar muy deseosos de conocer, y seguramente en el relato nos van a ir contando detalles de este libro. Así que agradecer una vez más por ser parte de este año, ¿no es cierto?, en nuestra celebración, en la cual ustedes con su participación hacen que sea más especial, más importante, y con una diferencia en términos de acercarnos a nuestra historia, a lo que son nuestras anécdotas, por qué no decirlo también, y también a lo que es el leer y el acercarnos a la posibilidad, ¿no es cierto?, de que más aún uno de los nuestros sea quien haya escrito este libro. Así que muchas gracias por su presencia y, por favor, deseosos de conocer el contenido de este libro. Don Óscar Mellado Torres, autor del libro Libro de Novedades, nació en Lautaro. Sus estudios básicos y medios los realizó en su ciudad natal. En el año 1986 obtuvo su diplomado bancario en el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercasó, sede Temuco. Proviene de una familia de bomberos. A los 17 años ingresó al Cuerpo de Bomberos de Lautaro, donde ejerció diferentes cargos en su primera compañía, Bomba Guillermo Rahausen. En el año 2010 fue superintendente del Cuerpo de Bomberos de Lautaro por 3 periodos. Este año 2022 recibe la medalla de 60 años de servicio. Ha escrito poemas, crónicas y ensayos en distintas publicaciones. Siendo un hombre de números, destaca como narrador. A su haber, Mi pueblo se fue en un tren, su primer libro de memorias y otros asuntos, en el 2007. Le siguen Hombre de oficina en el 2013. En el 2014 publica su tercera obra, Cuentos del río. En el 2016 su novela La lluvia eres tú. Fue también embajador cultural de Lautaro, miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH Nacional, integrante de agrupaciones literarias en Lautaro y Temuco, organizador de encuentros literarios internacionales. Ha participado en innumerables eventos locales, regionales e internacionales, espacios donde ha dejado su impronta de escritor, observador que utiliza un lenguaje sencillo y cercano a sus lectores. Libro de Novedades es su quinta publicación. Son cuentos que relatan diferentes trabajos
a que son llamados los Caballeros del Fuego, y cuyo objetivo es mostrar esta labor de servicio a la comunidad y captar a los jóvenes para que ingresen a nuestras filas. A continuación, hará uso de la palabra el señor Hugo Alister Ulloa, quien es escritor y editor, nacido en Puerto Saavedra el año 55. A la fecha ha publicado 6 libros. Además, ha publicado 2 ensayos sobre Pablo Neruda y su relación con el mar de la Araucanía. Es creador del Archivo de la Literatura de la Araucanía, en cuya área se ha especializado, y quien hará la presentación del libro de Novedades. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Los saludo al vicesuperintendente, don Alfredo Lasalle. Saludar a cada uno de los representantes de las 14 compañías de bomberos de la ciudad. Saludar, por supuesto, a cada uno de ustedes que están presentes hoy día para encontrarnos y conversar sobre un libro. En realidad para mí es un gusto sentarme y entrar en realidad a una conversación sobre este libro de novedades, que ustedes sin duda lo ven permanentemente en su trabajo y en su función de bomberos. Yo he aprendido a través de esta lectura y he disfrutado también la lectura, por supuesto, pero lo mayor de ello es el aprendizaje que uno tiene en relación al servicio que ustedes como bomberos prestan a la comunidad. Bueno, yo habitualmente cuando hablo de libros, o de un libro, o de un autor, hago un recorrido por lo que es la historia de la literatura en este territorio, para contextualizar el libro que vamos a conocer. Este recorrido de la historia no es tan largo en realidad, para que no se preocupen, 1 hora y media más o menos nomás. Es tratar de entender la relevancia, ahí se escucha mejor, ¿no? Es tratar de entender la relevancia de la literatura en nuestra vida cotidiana. Es algo que no está aparte de nuestro hacer diario. El mejor ejemplo es Óscar Mellado Torres, que junto con ser un hombre de números, lo señalaba recién el presentador, se dedica ahora, bueno, y en los tiempos anteriores, a escribir. Viene además de un contexto de gente de literatura. A ver, tengo 15 minutos, así que disculpen, voy a tratar de ordenar mi tiempo. La literatura en nuestro territorio, en el territorio de la Araucanía, en nuestro país, tiene una larga data. Y eso se refiere a la llegada de los conquistadores españoles. Los conquistadores españoles llegan a Chile, a Santiago, lo que es hoy día, al Cerro Huelén, lo que hoy día es la ciudad de Santiago. No había nada en ese entonces a lo que existe hoy, por supuesto. Y el año 1541, y el año 1552 llegan los primeros conquistadores españoles a lo que era la ciudad de la Imperial, la antigua ciudad imperial, lo que hoy día conocemos como Carahue. Año 1552. Los conquistadores españoles en general eran gente muy ordenada. Igual que el trabajo de bomberos, ellos tenían un libro de novedades y tenían un escribiente encargado de levantar notas de todo lo que se observaba y de todo lo que ocurría. Eso implica hechos bélicos, hechos cotidianos de la vida, pero también del entorno. Eso es relevante para entender después por qué hoy día estamos en los temas de literatura. Este es el proceso de llegada de los españoles. En 1552 los conquistadores llegan a
la ciudad de la Imperial, lo que hoy día conocemos como Carahue, y ya habían fundado en la ciudad de los confines de Angol, el fuerte de Purén, o sea, una ciudad que Purén, fundan posteriormente la ciudad de Villarrica aquí en el territorio. Por lo tanto, ya hay 4 o 5 ciudades en este territorio sur. ¿Quiénes venían en ese primer paso? Bueno, voy a dividir también para que entender más, de manera más clara esta. Este periodo se determina como periodo de la conquista. Todos que hemos escuchado y nos formaron con el periodo de la conquista. La conquista es un periodo que dura desde 1541, en el caso del país, de nuestro país, hasta aproximadamente 1570, ligado a la literatura y a la historia. Y por una cosa muy particular. En 1570 nace un personaje interesante en la ciudad de Angol y que se llama Pedro de Oña. Eso para un poco para fijar los tiempos. Entonces llegan los primeros españoles a nuestro territorio en 1552 y comienzan de a poco a bajar todos los conquistadores y ocupar el territorio. Y dentro de esos conquistadores, para ir más rápido, llega un señor que se llama, que es un escribiente, que era uno de los tantos escribientes, que se llama Alonso de Ercilla. Alonso de Ercilla era un soldado encargado de escribir y llevar las notas, o este libro de notas que tenían los conquistadores. Este señor, una vez que retorna a España, años después, escribe un libro que se llama La Araucana, y que a todos, de alguna manera, nos hicieron referencia, o nos obligaron a leer, o nos sugirieron leer en nuestro establecimiento educacional, en nuestra formación básica. Y la gracia que tiene, que La Araucana es un libro de poesía, un extenso libro de poesía que describe el territorio de la Araucanía y los hechos bélicos en la Araucanía. Y eso no es un dato menor. Es decir, el primer texto que hace referencia a este territorio de la Araucanía y a nuestro país es un libro de poesía y se llama La Araucana. Eso es lo interesante de esto. Es el primer libro publicado. Fíjense ustedes que ese libro, La Araucana, se escribe en 1567, se termina de escribir y se publica el año 1569. Es decir, el primer libro que habla de la región de la Araucanía es del año 1569, cuando se publica por primera vez en España, 1569. Ese es La Araucana, y que habla fundamentalmente de la disputa, del desencuentro cultural, diríamos, de las batallas y las guerras entre conquistadores y los habitantes naturales del territorio, que eran los mapuches. Eso es la descripción que hace bellamente, extraordinariamente bella, Ercilla, más allá de la tragedia y el drama de por medio. Eso es lo primero. Entonces, el primer libro que habla de este territorio es La Araucana, Alonso de Ercilla, publicado en el año 1569. El año 1570 nace en la ciudad de los confines de Angol el hijo de uno de los conquistadores, y se llama Pedro de Oña, 1570. Este señor, Pedro de Oña, posteriormente se va muy joven a Lima, Perú, y escribe un libro de poesía que se llama El Arauco Domado. Y es un libro que describe también este desencuentro de culturas, este desencuentro violento, desencuentro de culturas, y que se publica en Lima el año 1598. El primer libro, por lo tanto, escrito por un autor chileno, es un autor nacido en este territorio, que es en Angol, la ciudad de los confines de Angol. Por lo tanto, fíjense que no deja de ser interesante, porque eso de alguna manera funda un relato, todos dicen un mito, es un relato histórico, que dice que la región de la Araucanía es una región de poetas. Y lo instala de esa manera, porque es el primer poeta chileno nacido en este territorio, en Angol, don Pedro de Oña, y que publica su libro, se publica en 1598 en la ciudad de Lima, Perú. Y quiero señalarle otro dato pequeño sobre eso. El primer ejemplar publicado en Chile de un diario y de un libro, el primer ejemplar
es del año 1812, cuando se instala la imprenta en la Biblioteca Nacional de Chile y se publica un diario que se llama La Aurora de Chile por el Fray Camilo Enríquez. Eso es febrero, creo que 14 de febrero de 1812, es decir, 214 años después de la publicación del primer libro de un autor chileno, 214 años después, nosotros tenemos recién una cultura impresa en Chile. Recién se publica algo, un texto en nuestro país. Y la imprenta estaba cerquita, estaba en Lima, Perú. Fíjense la diferencia. Cuando uno de repente escucha hablar a la gente peruana, a los peruanos y bolivianos, hablan realmente hermoso. Lo que pasa es que hay que entender que ellos tienen una cultura, la cultura impresa, 200 años antes que nosotros. Y eso hace la diferencia. No es un detalle menor. Y por lo tanto también nos habla que algo nos ocurrió en el periodo entre la colonia, entre la conquista y la colonia. Algo pasó. ¿Por qué no tuvimos imprenta? Lo primero, y eso tiene un análisis rápido, lo primero que ocurre es que en el periodo de la conquista, cuando yo dije Alonso Ercilla estuvo instalado y generó este primer gran libro, los escribientes, los escritores eran soldados, no eran gente letrada, y lo que describían eran batallas en la guerra. Eso es lo único que describían. No había más que eso, eran soldados que no tenían una formación, que era una formación bastante rústica en ese sentido, y a partir de la colonia, el Estado soberano español, la realeza española, le entrega la potestad a la Iglesia Católica y se instala en Chile ya la formalidad de la Iglesia, y eso hace que la Iglesia determine qué es lo que va a ocurrir en ese periodo entre 1570 y 1818, diría, época de la independencia de Chile. La Iglesia, a partir de 1570, toma el control, diríamos formalmente, y los escribientes, los escritores que vienen posteriormente, en su mayoría son sacerdotes, es decir, gente letrada, gente formada y educada en una escuela para la formación, además, del el indígena en Chile, de las personas que habitan este territorio. Cuando me digo indígena, refiero al mundo mapuche en el territorio, que en general ocurría para toda Latinoamérica, para toda Latinoamérica, en los países que estaban siendo conquistados o colonizados ya en ese periodo por el gobierno español. Eso es lo que ocurre. Y en ese periodo, que va de 1570 a 1812, la mayor parte de las publicaciones, la mayor parte de los libros que se escribieron y que no se publican son libros escritos por sacerdotes. Y yo voy a señalar solo dos que son importantísimos tenerlo en consideración. El primero de ellos es la historia general del Reino de Chile, que es una historia escrita por un cura, por un obispo, que se llamaba Diego de Rosales. El padre Diego Rosales, sacerdote, obispo después, escribió durante 40 años una historia de Chile, pero que está escrita en el momento en que él vive, entre Angol, la ciudad de los confines de Angol, Purén, el fuerte de Nuestra Señora de las Nieves de Boroa, que estaba aquí en frente a Imperial, a Nueva Imperial, la ciudad de Villarrica, el fuerte de la Villarrica, y en la antigua ciudad imperial. Vivió 40 años entre estos fuertes y escribió una historia de Chile que relata los hechos, relata el paisaje, relata las hierbas medicinales, describe completamente las hierbas medicinales, describe el bosque chileno árbol por árbol en 3 tomos. Ese libro se terminó de escribir en el año 1666 y se publica recién en 1878 en el Mercurio Valparaíso. Es un libro extraordinario en que habla de la geografía, del paisaje y de las personas que habitaban este territorio en el año 1600. Un detalle pequeño, fíjense que hay un relato sobre, varios capítulos sobre las plantas medicinales, descritas en 1666. Y si ustedes buscan esa planta medicinal hoy día,
se usa en lo mismo y de la misma manera que se usaba en ese periodo. Es decir, la oralidad, el relato oral, la tradición, el transmitir de boca en boca, mantiene esa rigurosidad. Eso es un detalle importante. Y lo segundo, el segundo texto relevante de ese periodo es un libro, quizás el primer documento o el primer texto narrativo escrito en Chile, que nos relata y nos muestra además, no un paisaje, ya no muestra un paisaje, muestra a una persona, a un determinado personaje, que es un cacique mapuche, pero lo muestra desde la perspectiva de un hombre común, un hombre solidario, un hombre fuerte, y que organiza y determina la función de su grupo, pero a partir de la solidaridad. Eso es, el libro se llama Cautiverio Feliz, y fue escrito por don Francisco de Pineda y Bascuñán el año 1753, y se publica muy tardíamente en 1867. Todos esos libros se escribían, pero no se publicaban, se conservaban, se resguardaban. Y esa es quizás la novela, la primera novela que relata esta relación entre español y mapuche en una manera positiva. La visión del otro es positiva. Y los hechos de esa novela ocurren aquí en el territorio, ocurren entre el fuerte que estaba yo hablé en Nuestra Señora de la Ría de Boroa, y un fuerte que había a orillas del río Cholchol hacia el lado de Purén, arriba. Fuerte que desapareció y no quedan vestigios, más que nada las relaciones. Por lo tanto, el personaje transita, los hechos de la novela transitan entre el río Cautín, o Cactén en su momento, y el río Cholchol. Esa es la historia del Cautiverio Feliz. La historia es simple. Un soldado español es apresado por una hueste mapuche, se lo llevan para matarlo, y el cacique de la comunidad descubre que es hijo de un soldado español que a él le salvó la vida. Entonces lo toma y se lo lleva para su comunidad, porque se obliga a sí mismo en relación al padre español a resguardar la vida del otro. Es decir, resguardémonos la vida, somos seres humanos, tenemos diferencias, pero somos seres humanos. Ese es el relato del Cautiverio Feliz, escrito por el señor que se llamaba Francisco de Pineda y Bascuñán, un conquistador y bueno, así ya periodo era colonizador español. Eso es en ese periodo. Después ya llega la independencia de Chile, 1818, y comienza también una mirada distinta en que ya, hablé que en el primer periodo de la conquista los escritores no eran letrados, eran soldados. En el segundo periodo de la colonia ya los escritores son más letrados, son sacerdotes en su mayoría, y lo que más se escribe, hay 5 o 6 historias destacadas, yo mencioné una sola, del periodo. En el periodo de la independencia, a partir de 1800, ya la aparición de escritores más intelectuales, con grandes lecturas, con formación, muchos de ellos en Europa, aparecen los primeros periodistas instalados en la literatura y los primeros profesionales que escriben y publican en Chile. Entre ellos, Miguel Antonio Mata, y fundamentalmente yo diría Carlos Peso Bavilia, a fines de 1800, y un personaje de la región que publica su primer libro el año 1898, que se llama Diego W. Urrutia. Estos son los personajes. La mayor parte de ellos, en ese periodo, escriben en dos perspectivas. Una mirada positiva sobre el indígena, una mirada positiva, cuando digo indígena, vuelvo a reiterar, sobre el mundo mapuche, es una mirada positiva, ya no es tan sesgada como en otros periodos. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento que tiene que ver con la independencia es esta mirada ¿cómo llamarlo? Es esta mirada de reivindicación social. Los grandes cuestionamientos al periodo de la colonia es sobre todo el maltrato y la explotación laboral hacia los trabajadores menores, hacia el criollo y hacia el indígena en Chile. Y aparecen con estos personajes posteriormente, entonces, quienes vienen a decir no estamos de acuerdo
y esos son los primeros movimientos sociales que aparecen en la poesía chilena. Y entre ellos un autor regional que se llama Diego de Urrutia, que había nacido en la ciudad de Angola. Eso es el contexto de la historia. Y cuando entramos ya a nuestros últimos años, 1950 para acá, encontramos que la literatura también vuelve a repetir los mismos componentes. Es decir, se recogen relatos que tienen que ver con notas previas o tienen que ver con historias ocurridas. De hecho, yo voy a mencionar también por reconocer, en el caso Bombero, a dos autores que son interesantísimos de conocer. Uno de ellos era Juan Solinger, que es parte del directorio y fundador de la compañía de bomberos, ¿cómo se llama? De Padre de las Casas, o se llama... La Sexta, ¿sí? Exactamente. Él era integrante, fue director de esa compañía. Y él escribió una novela que se publica en el año 1950 que se llama El Tesoro de Villarrica, que es el relato que seguramente algunos de ustedes o todos habrán escuchado sobre las riquezas que habrían escondido los españoles en torno al al lago Villarrica en el momento que tuvieron que abandonar la región en el año 1600. Ese es el relato del señor Juan Solinger, que además tiene otro detalle, es un repaso completo en ese periodo de gran parte de las familias alemanas y suizas instaladas en la ciudad de Temuco, en la ciudad de Villarrica y en la ciudad de Pucón, donde transita esta novela. Entonces, no deja de ser interesante ver cómo los escritores van narrando, van relatando, pero también van colocándonos detalles de la vida cotidiana, la vida que se va haciendo en cada uno de ellos. Y hay otro personaje también interesante como narrador, como escritor. Él publicó un par de libros de poesía y un relato, y que es don Juan Toledo Bahamondes, bombero también de la ciudad de Nueva Imperial, amigo nuestro, lamentablemente falleció hace muy poco, quien escribió un trabajo muy hermoso, muy completo además, y lo único que se ha escrito sobre una tragedia que se llama del Cholchol, o la tragedia del Cholchol, que es la descripción de la prueba de la construcción del puente ferroviario sobre el río Imperial. Cuando se prueba un día X determinado, pasa el tren y el puente falla y se hunde la locomotora con los carros y las personas que iban en este paso el día de la inauguración. Eso se llama o se denomina como la tragedia del Cholchol, y ocurrió el año 1902. Es un detalle importantísimo, y la investigación es y el relato del señor Juan Toledo Bahamondes. Entonces, de esta manera, ya tenemos claro que gran parte de los que escriben los narradores tienen sus referentes, son hechos cotidianos, pero también hechos relevantes en el entorno de ellos que tienen que ver con toda la sociedad. Y no es un caso aislado. El caso de nuestro autor hoy día, don Óscar Mellado Torres, en ese mismo sentido ocurre. Pero hay particularidad. Ya el presentador nos señaló cuántos libros y qué libros había publicado, lo que no deja de ser interesante. Este no es su primer libro, que ya lo señalaron como que ese es el quinto libro. Pero además, en los escritores, como en cada uno de nosotros en nuestra vida, hay un entorno, y ese entorno influencia mucho, marca su influencia en lo que vamos a hacer. En el caso de él, su infancia, en la escritura, fíjense que en la escritura de él hay un tema familiar. No es el único que ha escrito en su familia. Hay una tía de él, la señora Mercedes Mellado Bertón, que ha publicado varias obras. Pero también hay otro familiar, que es un primo, que se llama Sergio Mellado Rivas, y uno de los grandes poetas de la zona de la ciudad de Lautaro y en nuestra memoria de la poesía chilena, Sergio Mellado Rivas. Entonces, no es un hecho aislado, no es que él, no, hay un entorno que va marcando, definiendo. Y además, don Óscar Mellado Torres puede decir que tuvo una infancia desasoñada. Infancia soñada, digo,
para la gente de la literatura, porque en su infancia él jugaba era amigo de infancia de juegos con Iván Teller y con el famoso Jorge Teller. Es decir, pasó su infancia jugando con personajes que son trascendentes en la poesía chilena de hoy. Es decir, como que alguien se jactara de haber sido compañero de juegos de Neruda, una cosa así. Él fue compañero de Jorge Teller y amigo de Jorge Teller en el barrio, no en el otro lado, en la cuadra en que él vivía. Entonces, hay un entorno familiar, pero también hay un entorno de juegos que le lleva a este tema de la literatura. No está, digamos, en ese sentido solo, no sé si recreando su vida. Por lo tanto, entrar a sus libros tiene varias particularidades. Una de las características es que este es un texto, este libro, el libro de novedades, que ustedes ya conocen, ustedes más que nadie conocen un libro de novedades. ¿Cuál es la gracia del tema? La gracia es que este libro hace referencia a procedimientos, a todos los procedimientos internos y externos que tienen ustedes como servicio, como institución que presta un apoyo a la comunidad. Todo lo que se hace tiene que quedar registrado, hay que llevar un orden. Y él, a partir de esa referencia, construye un texto pequeño y lo recrea, o sea, le da una nueva vida. Construye un hecho literario a partir de un informe que cada una de las personas que trabaja acá o que participa, que es parte de Bomberos, hace. Él recrea ese dato y lo transforma en una historia, lo transforma en un relato literario. El relato literario tiene vida en sí mismo, no es la realidad, pero tiene vida en sí mismo, es una realidad en sí misma. El libro esto es real en la medida que tiene una estructura, pero el relato impreso también tiene su propia realidad. Entonces, lo que hace Óscar Mellado Torres es transformar un pequeño dato en un hecho y una historia real para el lector. Los textos de este libro son textos breves, muy breves. El más extenso no llega a 4 páginas. No son más extensos que eso, ¿no? Nos señalan y nos dan algunas indicaciones que son más bien notas cotidianas de cómo enfrentamos o ustedes enfrentan las situaciones de cada día y con quienes se relacionan. Pero hay varias particularidades. Creo que una de ellas que a mí me llamó mucho la atención es la forma en que él escribe usando la ironía, que hay mucha ironía en lo que él está escribiendo. Por ejemplo, yo voy a leer algunas pequeñas espacios en un relato para que ustedes vean la ironía con que él escribe. El relato se llama Nadie muere en la víspera, y dice, referido a un grupo de amigas, dice, a 5 de ellas, a unas amigas mayores, a 5 de ellas el gringo Alzheimer las tomó como convivientes. Todos conocemos ya ese tema, pero la ironía y el juego que hace con eso es muy interesante. Otro texto es el que se llama Perturbado. Bueno, no les voy a contar el relato, pero dice en un momento determinado, hace referencia a una situación, es un hecho que está ocurriendo. Dice, el bombero que estaba participando en el hecho era estudiante de psicología. El bombero estudia psicología en la universidad, pero todo lo que está ocurriendo es bastante más complicado. Entonces dice un poquito más abajo, el joven duda de su vocación. Hace como esas cosas finas de la ironía que es una constante, diría yo, en el texto. También hace referencias a la tradición popular. La tradición popular es reiterada en nuestra región. Y dice, en uno de los textos, la noche parecía tranquila, se llama, no voy a decir a qué se refiere, pero una noche tranquila hasta las 3:30, es una cosa así, ¿no? Dicen que estos pájaros agureros anuncian la muerte. Entonces él vuelve a tomar hechos que los va transformando a partir de esos comentarios que parecieran que son bastante simples, que no lo son. Este último comentario que voy a leer, que es muy bueno,
se llama Rescate bajo la lluvia. Está dedicado a un gran amigo que de él y nuestro, Juan Toledo Montes. Y yo leo lo que está escrito aquí y dice, hay una inundación, está inundado el Estero El Saco, no sé si hay un funcionario de bombero de Lautaro, y Lautaro es la ciudad que está cruzada por dos, está cortada en 3 partes, una por la vía férrea y el río Cautín, que lo divide en 3 sectores, y el Saco, que sería una cuarta, ¿no? El Saco, el estero El Saco, es un estero que está al sector oeste de la ciudad. Sí. Sí. Y que los inviernos recoge bastante agua. Entonces hay una inundación, y el relato dice al final, en una parte dice, dos voluntarios jóvenes llevaban en brazos a doña Zoila. Era una mujer conocida, vendía vino en forma clandestina, al parecer estaba bebida, reclamaba porque sus damajuanas iban a quedar expuestas y cualquier persona se las podía robar. De vez en cuando lo retaba con alguna insolencia. El agua había causado muchos estragos en ese sector. Y la verdad es que y cierra ahí, porque este texto no requiere más, ya nos hizo, el agua no es solamente la que había causado los estragos. La señora, con lo que vendía, se dan cuenta como la esposa, que la señora había causado más daños que incluso que el agua que está corriendo ahí. Entonces, el trabajo literario de Óscar Mellado Torres tiene que ver con construir una obra a partir de un pequeño detalle, una pequeña informe, una nota de registro, y a partir de eso entonces él va construyendo. Las formas literarias son bastante trabajadas, no es un trabajo simple. El colocar estos detalles no es un trabajo simple, que lo que hace es construir una propuesta literaria a partir de una nota muy sencilla y muy simple. Es darle vida darle una nueva vida a lo que ustedes como voluntarios, y él en su tiempo, hizo en beneficio de una comunidad. Y lo que está haciendo ahora es reconstruir esa memoria para validarla y que preste también una lectura y por lo tanto una mirada distinta para quienes son más jóvenes y son los que vienen después, y seguramente se van a enfrentar con este señor arriba de un árbol, el otro señor abajo en un pozo perdido, o el otro señor que se lanzó al río, o un gran accidente en el camino. La obra literaria de Óscar Mellado es recoger elementos de una memoria inmediata para construir un futuro abierto en lo que se refiere a la formación de cada uno de los lectores. La literatura tiene que ver con aportar a una memoria, pero también tiene que aportar un conocimiento que es a lo cual todos los escritores aspiran en la sociedad en que vivimos, y ustedes también desde otra perspectiva. Los escritores solo pueden hacerlo a través de un libro, a través de la palabra escrita, y en eso está en nuestro autor, don Óscar Mellado Torres. Muchas gracias, disculpen. Procederá a continuación a leer un fragmento del libro de Novedades, su autor, don Óscar Mellado Torres. Gracias. Primero, dar gracias al Cuerpo Bombero de Temuco por intermedio de sus estudiantes, sus ensayos, y a ustedes, que trajeron parte de su tiempo para poder venir a conocer este libro de novedades. Muchas gracias. Conversaba con un camarada delante y yo me contaba que lo mejor que me pudo haber pasado en la vida son 2 cosas. Una, haber entrado como bombero cuando tenía los 17 años. He recorrido toda una vida. Y la segunda, el haberme casado con Jenny, que hoy día me acompaña mi señora, que son 50 y tantos años que llevamos juntos.
la nombro en segundo lugar a ella porque cuando volvíamos yo ya era bombero. Y bueno, muchas anécdotas. Íbamos a hacer ejercicio con mi compañía en la esquina donde había una amiga de ella y ella estaba ahí porque otro compañero bombero volvía con la otra amiga. Entonces convencíamos al capitán para que fuéramos a ese lugar a llenar el carro con agua, la cisterna con agua. Bueno, son muchas cosas las que pasan. 60 años en mucha agua sobre el río. Y son todos vivencias que son las mismas de ustedes. Son vivencias que en el trabajo en equipo nos llevan a hacer una camaradería más férrea, una hermandad más grande. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque así siempre estamos preocupados de nuestros compañeros, de nuestro camarada, cuando estamos trabajando en un incendio, o estamos en un rescate, o en las diferentes tareas. Bueno, el libro de novedades habla de todo eso. Habla desde el loco, como decía Hugo, que se quiere suicidar y tirarse de un árbol de 7 metros, como el regalón de una niña, un niño que se ha perdido, o el gato que está encumbrado más cerca de los alambres de luz. Bueno, y como nosotros somos una familia, voy a leer un suceso que marcó la historia dentro de nuestra región y que yo diría que fue el primer trabajo donde se involucraron otros cuerpos bomberos en mi comuna. Aunque antes hubo un gran incendio, que fue el incendio del molino Gros, donde un gran molino, un mega incendio, donde la primera ayuda fue de Temuco, luego de la Historia y más tarde Curacautín. Bueno, vamos a leer este Infierno en la Ruta. Ustedes son demasiado jóvenes y yo no creo que alguien pudo haber trabajado en este siniestro. Vamos a leerlo, a lo mejor alguien se recuerda. En la sesión del viernes 16 de enero había jurado como voluntario de la primera compañía de bomberos. Ser parte de su fila era algo que había soñado toda mi vida. Siempre mis juegos de niño estuvieron relacionados con el trabajo que ejercen los caballeros del fuego para salvar vidas y los enseres domésticos de sus semejantes. Fue un momento de mucha emoción que nunca podré olvidar. Ese miércoles 21 de enero de 1987 fue un día que marcó mi vida y aunque he querido borrarlo por completo, mi psique se niega y me lo recuerda en algunas noches. Como una pesadilla, donde el horror de cualquier película de miedo queda minimizado ante los hechos vividos en esa fatídica mañana de verano. Despierto empapado en sudor, con mis ojos llorosos. Es como ingresar al infierno. El destino me llevó al kilómetro 654 de la ruta 5 Sur, a las 7:55 de la mañana, a ese lugar donde a simple vista se veía desde lejos como un monstruo inmenso, un bus y 2 camiones con sus fierros doblados como tentáculos retorcidos, cual un fantasma en la neblina de la mañana. Un gran miedo que se fue transformando en terror me invadió. Estacioné mi automóvil en un lugar que no entorpeciera el libre tránsito de las ambulancias y carros de rescates. La ansiedad de salir corriendo para prestar ayuda era bloqueada por la angustia de encontrarme con la catástrofe, y esto me inmovilizaba sintiéndome pegado al asiento.
Mi juramento me dio la fuerza para vencer ese estado emocional y salí casi eyectado del vehículo. Todo en el lugar era confuso. Las personas que acudían a prestar ayuda sentía que estaban ante una terrible carnicería humana y hacían esfuerzo para no caer en un trastorno colectivo. Un señor que había visto a Lautaro se comunicaba por radio. No dudé que pedía ayuda a los organismos especializados en estas tragedias. En el interior de las personas que se iban juntando, había un sentido de servicio que era obstruido a la vez por el miedo de ver y tomar cuerpos cercenados. Era el olor a sangre acompañado por la presencia de la muerte que se sentía en el lugar. Consternado comencé a trabajar, concentrado, sin mirar a los otros improvisados socorristas. Me hacía mucha falta mi equipo de trabajo. En esos momentos daba cualquier cosa por unos guantes. Todo era un caos. Los pasajeros, molidos por el impacto, a simple vista estaban sin vida. Nada se podía hacer. Daba la impresión que al tomarlos se desintegrarían. Había que actuar muy rápido para salvar a los heridos, que eran muchos. En un momento miré a un hombre que al parecer era entendido en salud. Al examinarlos con su cabeza afirmaban a los accidentados que estaban menos mal heridos. Sus conocimientos fueron vitales para salvar personas. No me di cuenta del tiempo transcurrido. Las sirenas de las ambulancias y bomberos sonaban como un llanto ante el dolor de los muertos. Nadie está preparado para enfrentar semejante desastre. Al ver el cuerpo de un niño sin vida, sentí una profunda tristeza. Me di cuenta que sin querer lloraba. Comprendí, concebía la muerte como algo natural en las personas adultas, pero no en los niños. Fue en ese momento que noté que estaba muy sucio. La sangre manchaba mi ropa. Encontré restos de piel en mis brazos. El tiempo había transcurrido sin darme cuenta. Personal de salud, camaradas bomberos y carabineros se hacían cargo de la situación. Miré al cielo, respiré profundo y una oración espontánea afloró en mis labios. En ese trágico día, Dios me había usado como instrumento para salvar o para liberar los cuerpos sin vida. Ya en la carretera vi a mis camaradas de Lautaro, me aproximé al comandante Mancilla y me puse a sus órdenes. No sé qué aspecto tenía, pero me felicitó y dijo que mi tarea ese día se había cumplido. Veamos qué nos dice el libro de novedades. Permiso. El libro de novedades. Siendo las 8:10 horas, se solicitó por parte de Carabineros el carro de transporte para trasladar un herido al hospital. Una vez que nos encontramos en el lugar, nos dimos cuenta de la magnitud del accidente. Vimos que Temuco tenía su material de especialidad con su unidad completa. Ordené el traslado de la máquina de la primera compañía manejada por el superintendente. Carro transporte y Nissan a cargo del segundo comandante y director, segunda compañía y voluntarios. Una vez en el lugar, nos pusimos a las órdenes de las autoridades que tenía a su cargo el control, junto con bomberos de Temuco. Trasladamos 14 cadáveres en el carro transporte conducido por el cuartelero, acompañado por varios voluntarios y carabineros. En últimas horas de la tarde, Carabineros solicitó el traslado de otro fallecido, el cual se hizo en carro Nissan, conducido por el cuartelero, acompañado por voluntarios. Hasta el momento, las autoridades dieron la cifra no oficial de 43 muertos. 11 heridos fueron trasladados en ambulancia al hospital de Temuco. El choque
fue protagonizado por un camión que venía de Osorno, cargado con madera, y un bus proveniente del norte con 64 pasajeros aproximadamente, y otro camión que venía también del norte cargado con harina y otros. Este volcó al costado. El bus venía a 100 km por hora. Según declaraciones del chofer del camión, que transitaba de norte a sur, el choque se habría producido por la neblina y la velocidad de ambos conductores. Dejo constancia clara y precisa que no doy orden de tocar la sirena, ya que una vez en el lugar pude ver que las fuerzas estaban tomadas por bomberos de Temuco y SAMU de esa ciudad y de Lautaro, y con la participación del personal presente en nuestro cuerpo de bomberos de Lautaro, no eran necesarios más voluntarios, ya que todo se coordinó rápidamente para dejar libre la carretera después de 3 horas aproximadas de trabajo. Guillermo Mancilla Galindo, comandante, Lautaro, 21 de enero de 1987. Gracias, Hugo. Tal como digo, yo creo que en esa época nadie estaba preparado para esto. Pero hoy día sí. Tenemos la academia de bomberos que nos prepara para todas estas cosas. Y ustedes lo saben mejor que yo, porque han tenido que aprobar todos esos cursos para poder ser bomberos. Voy a leer otro cuento breve, que a lo mejor no habla tanto de bomberos, o sea, no habla tanto de nuestro trabajo, pero sí habla de una atención que a veces es de vida o muerte. Atención médica. No recuerdo haber vivido esos dolores tan intensos. Cuanto parió a sus cabros fue un sufrimiento con alegría. Además, estaba escrito en la Biblia: multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos. Génesis 3:16. Recuerda el nacimiento de su primer hijo. Los dolores se desvanecieron cuando le mostraron su niño, y la felicidad de ser madre inundó el pabellón de la maternidad. Hasta la matrona y las enfermeras que la atendían parecían contentas. Todo salió bien. Era la satisfacción del equipo que atendía el nacimiento de los bebés, porque su trabajo fue, como siempre, bien realizado. Recuerda, la vida está llena de ello, pero ni los grandes momentos vividos disipan los dolores que está padeciendo ahora. Tener buenos vecinos es una bendición. María, la de la casa contigua, es una mujer muy servicial. Multiplica su tiempo para sus esposos, sus 4 críos y los solitarios vecinos, siempre ayudando donde ve que hay necesidad. Quedar sola es doloroso. Los hijos se van, tienen que vivir sus propias vidas. Cuando su marido emprendió el viaje sin regreso, le tocó hacer frente a la vida y salió adelante. Hoy sus niños tienen un buen pasar. Ay, el dolor que me quema, que cansa, que la deja agotada, sin fuerzas para nada, ni siquiera para dormir o hacer una oración. Cuesta pensar, imposible concentrarse. María está en la casa. Juana, si me inconsciente, apenas le puede agradecer. Es la hora de sus medicamentos. La vecina muy puntual para dárselo. Sin su ayuda, quizás ya no estaría viva. Sabe que no la ve bien. Juana trata de sonreírle como agradecimiento en este momento de dolor. María le pone su mano en la frente. Es agradable y trata de peinarla. Juana la mira con una lágrima en sus ojos y se desvanece. María decide llevarla al hospital. Llama muchas veces. Del recinto hospitalario le comunican: no hay ambulancia. María se desespera. Presiente que el tiempo es oro. No, es vida. Sabe que necesita la asistencia de un médico, de otros medicamentos. Con tristeza se va a la presa contigua. Se toma la cabeza, llora.
Siente mucha impotencia. La vida es injusta para algunas mujeres. La enferma es una buena persona. Ha dado su vida por su familia. En el barrio la quieren porque siempre estuvo atenta a solucionar los problemas de todos los vecinos. Y ahora está ahí. La ven casi muriendo. Es lo que cree. No sabe nada de enfermedades. Es solo una dueña de casa. Eso sí, que es un trabajo grande y su familia lo sabe y la valora entregándole su amor. María va al teléfono. Vuelve a marcar. No hay ambulancia. Se acuerda de su amiga Inés. Ojalá esté de turno. La llama al hospital. Le dan con ella. Está en urgencia. María, nerviosa, le explica. La enfermera la calma. Tendrá todo listo para cuando ella llegue y le cuenta que la noche ha empezado con una fuerte carga de trabajo. Le da la sensación que los pacientes se pusieron de acuerdo para enfermarse en esa noche. Con una luz de esperanza vuelve donde la enferma. Escucha un leve quejido. Le da la impresión que en su dolor Juana no quiere preocuparla. María le toma la frente, los cabellos, cree que le ayuda. La verdad es que la enferma se siente apoyada en ese simple gesto y le esboza una leve sonrisa. Es entonces cuando cree entender que la solidaridad es a veces dolorosa. No está ajena a que el sufrimiento llegue al interior de las personas y que quede como un peso que cuesta expresarlo. Al final, tanto dolor comienza a disminuir cuando su espíritu está satisfecho por haber cumplido con un deber humanitario. Entonces recuerda al buen samaritano. Con esperanza, María vuelve a llamar. La respuesta es la misma. No hay ambulancia. Se desespera. Es entonces cuando una tranquilidad intensa la posee. La solución está en la mano. Sin darse cuenta, grita: ¡bomberos! Se reta por no acordarse de ello. Llama. Le responde el cuartelero. Le hace esperar un corto tiempo y llega la respuesta: señora, deme su domicilio. Inmediatamente una unidad va para su hogar. Permiso. Libro de novedades. Siendo las 22:45 horas, sale carro transporte de la primera compañía autorizada por el señor comandante don Guillermo Mancilla Galindo para ir a dejar en forma urgente una enferma que se encuentra grave en su domicilio, ubicado en calle Maquiver, número 0. Se regresó al cuartel a las 23 horas sin novedades. Luis Gómez, P., ayudante cuartelero, Lautaro, 9 de abril de 1987. Para terminar voy a leer un cuento que se llama Rescate bajo la lluvia. Yo no sé si aquí a ustedes les ha tocado trabajar en inundaciones. Sí, ¿no es cierto? A veces en la noche. Bueno, nosotros siempre nos inundaba el famoso saco, un canal. Pero hoy día ya no, porque ya lo canalizaron y ya no tenemos esa pega, pero a veces también en otras partes también hay inundaciones. Este es un cuento. Este cuento está dedicado para Juan Toledo Bamonte, voluntario insigne de Chile, Nueva Imperial, que también era escritor y escribía crónicas en el diario Imperial y antiguamente también en el diario Austral de Temuco. La lluvia se dejaba caer con bastante intensidad. 15 días sin querer parar. En el campo, la mayoría de los potreros planos estaban anegados. Los lugareños temían que el agua llegara a sus viviendas. En el pueblo, las casas viejas, con sus tejas corridas por el bandaval, trataban de contener el agua para que no traspasara el entorno, mojaran el cielo rasos y los muebles. Era inevitable que las continuas gotas no cayeran mojando una cama, mesa o piso. En esa situación, los enseres se cambiaban de lugares
y el fluido era recibido en una olla o tiesto de lata. El mal clima parecía mantenerse, era invierno y los temporales eran los dueños del espacio. Ese día había sido uno más, sin importancia, quizás triste por el color promiso de las nubes que dejaban caer esa copiosa lluvia. La plaza, a metros de su casa, estaba desierta cuando la atravesó de regreso a su hogar. Los pájaros habían abandonado esos árboles que, como en todos los inviernos, levantaban sus brazos desnudos al cielo. Los jóvenes a quienes no les importaba el clima habían desaparecido. Solo estaban los monumentos esculpidos en bronce, mudos, recibiendo la recia lluvia. En su hogar, después de cenar con su señora e hijo, se sentó en su sillón de balanceo. Como era su costumbre, se disponía a leer. Esta vez tenía en su mano Auguste de Maupassant. Había tomado ese libro recordando a su profesora de francés. En clase siempre comentaba que le gustaba la obra del escritor. Por un momento dejó el texto. Le llamó la atención cómo golpeaba la lluvia con rigor en la ventana del cuarto. De pronto fijó su mirada en los vidrios. Una gota gruesa comenzó a deslizarse muy lenta. Pensó que por algún motivo su ventana lloraba gruesas lágrimas. Ese sollozo le recordó su propio llanto. ¿Cómo olvidar la partida de su hermano? Meditó por un instante y comprendió que el invierno lo ponía nostálgico. Fue un triste accidente, 31 de diciembre. Ese atardecer regresaba a su pueblo. Se detuvo en un supermercado y un auto le quitó la vida. Triste recuerdo para una víspera de un año nuevo. Un suspiro involuntario se le escapó y sus juegos de niño pasaron por su mente como una serie de televisión. Tratando de olvidar este duro golpe, comenzó su lectura. Comillas. El señor Chaval acaba de levantarse. Llueve. Es un triste día de otoño. Cuento Arrepentimiento de Maupassant. Reflexionó. No todos los días con lluvia son tristes. Le vino a su memoria ese día en la austral Punta Arenas. Por lo fuerte del viento, no pudo abrir su paraguas. Por primera vez le había tomado la mano a esa dulce chica que lo enamoró. Con la felicidad del primer beso, no fue necesario ningún refugio. Terminaron con sus ropas mojadas y con una gran risa. Afuera, el viento ululaba como el gemido de un puma herido. Los leños de la estufa ardían creando un ambiente cálido que con el vaivén de su mecedora lo ponía somnoliento. Quiso seguir leyendo, pero un tenue sonido lo inquietó. No podía escuchar bien debido al ruido del temporal. Salió a la calle y el claro chillido de la sirena de bombero llegó a sus oídos. Entró apresurado a su casa y rápido se vistió con su uniforme de bombero. Corrió una cuadra y media donde estaba el cuartel. Iba muy cansado. Quizás sería el último llamado que asistiría, pues era un honorario y estaba liberado de todo servicio. Por el ruido de la tempestad, no muchos voluntarios no habían sentido el llamado. El estero del saco se había desbordado, dejando inundadas muchas viviendas. Mientras el carro bomba se disponía a salir, un buen número de sus camaradas llegó. La máquina, a pesar de estar en las calles desiertas, avanzó con sus balizas y la sirena funcionando. La verdad es que, ante una crecida de ese volumen, el trabajo debe ser de rescate de los pobladores, ya que la extracción del agua con esa magnitud, imposible de expeler. En el lugar, los voluntarios tenían que caminar con el agua hasta la cintura para llegar a la vivienda. En la primera casa, todo era impresionante. El jefe de hogar, un hombre de 80 años, dormía plácido hasta que despertó al sentir el agua helada en su espalda
y palpar en la oscuridad que el volumen cubría su cama. En forma instintiva quiso tomar una prenda para tapar su dorso. Todo estaba mojado. Prácticamente no tenía ningún vestuario seco. Él y otro voluntario lo sacaron en brazos a un lugar seguro. El comandante ordenó trasladarlo lo más rápido posible al hospital. Había que protegerlo de una posible pulmonía. En ese servicio de salud al menos tendría calefacción. El carro de transporte abandonó el lugar con prontitud, accionando sus medios de paso preferencial. Un voluntario acompañaba a los octogenarios. Varias familias estaban sufriendo la inundación de sus viviendas. En una casa todo estaba mal. Los alimentos flotaban. Una guagua en un canasto permanecía arriba de un estante. Estaba seca y segura. La evacuaron a la casa de sus abuelos. 2 voluntarios jóvenes llevaban en brazos a doña Zoila. Era una mujer conocida. Vendía vino en forma clandestina. Al parecer estaba bebida. Reclamaba porque sus damas juanas iban a quedar expuestas a cualquier persona se las podía robar. De vez en cuando los retaba con algunas insolencias. El agua había causado muchos estragos en ese sector. Fue un trabajo extenuante, pero el constante movimiento y la fuerza empleada para evacuar a los siniestrados no le dejó sentir el frío a pesar de lo helado del agua. Satisfecho de su trabajo realizado, ya de regreso en su hogar, los leños de la estufa aún entregaban su calor. Se duchó y se preparó una taza de té. El café no lo dejaría dormir. No tenía sueño. Tomó el libro y continuó leyendo su final. Comillas. El recuerdo lejano le torturaba el corazón. Se sentó al pie de los árboles, desnudo ya de hojas, y lloró. Maupassant. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar esta ceremonia, les invito a colocarse de pie y entonar el himno de Bomberos de Chile. Voluntarios bomberos de Chile, hombres de hacha, espada y pitón, la sirena anunciada nos busca, renovando su cálida voz, y no habrá ningún lazo que impida el derroche de nuestro vigor, mientras haya una vida en peligro, nuestro impulso de amor gritará. Cuando broten, se venga la llama y la alarma desnude su voz. Correremos de noches libres a vencer del incendio el furor. Cuando broten, se venga la llama y la alarma desnude su voz. Correremos de noches libres a vencer del incendio el furor. El furor. En nombre del Honorable Director General del Cuerpo de Bomberos de Temuco, agradecemos la distinguida presencia de cada uno de ustedes y los invitamos, si así lo desean, a comprar un ejemplar de este libro al costado del salón. Muy buenas noches.